Y ya por fin tenemos la versión digital de esta película. No ha sido lo mejor del UCM, pero aún así está entretenida. Tiene sus momentos que para qué te digo que no, sí. Y pues bueno, sin más relleno, recuerda suscribirte que hoy veremos el resumen de The Marvels. Esta película nos transporta a un planeta extraño y desolado, donde Dark Bane se erige como la recién designada líder de los Kree. Su presencia en este sitio tiene un propósito singular, la búsqueda de una banda cuántica que promete desencadenar considerables complicaciones en el porvenir. Mientras tanto, Kamala vuelve a aparecer en su típico comportamiento, alucinándose con la Capitana Marvel y evitando sus responsabilidades habituales. Por otro lado, Carol Danvers persiste en su lucha por recobrar los recuerdos de su vida previa a convertirse en la Capitana Marvel. Y por otro lado, Mónica se encuentra ocupada reparando una de las estaciones de Saber en el espacio. En una tarde común, Carol recibe una llamada de Nick Fury que le encomienda una misión de ir a investigar unos puntos de salto. Después de ubicarlo en su mapita, nota que no está muy lejos, por lo que decide dirigirse hacia ahí. Al llegar al lugar, su comunicador comienza a experimentar interferencias y percibe la transmisión de Mónica a través de este comunicador. En otra instancia, durante su propia misión, Rambo también descubre una anomalía en otro punto de salto cerca a ella, y Danvers estaba escuchando esto por el intercomunicador. Sin embargo, sigue concentrada en solucionar su problema de su punto de salto, debido a un ataque repentino de los Kree, terminando por dirigirse hacia la base de estos. Y en cuanto a los dichosos Kree, actualmente están participando en una reunión con los Skrulls para negociar un acuerdo de paz. No obstante, Carol tiene claras sospechas de que Darby en realidad no tiene intenciones pacíficas con ellos. Al llegar a la base, Mónica se involucra con una anomalía en el salto temporal, mientras inexplicablemente el brazalete de Kamala también se ilumina, provocando un intercambio de posiciones entre las tres heroínas. Este cambio desconcertante deja a la familia de Kamala atónita, ya que de repente la Capitana Marvel aparece en su hogar como si nada hubiera pasado. Ante esta situación, Kamala intenta explicar lo sucedido, pero se produce otro intercambio antes de que pueda hacerlo. Dado que la familia de Kamala ahora se ve involucrada en la situación, no tiene más opción que luchar por sus vidas, y después de unos pequeños enfrentamientos, una vez las cosas se calman, Mónica logra entender más o menos lo que está ocurriendo. Descubre que de alguna manera intercambia de posición cada vez que utiliza sus poderes lumínicos, y al confirmar esto, Nick decide regresar a la Tierra. Ahora, Mónica junto a Nick intentan explicarle a la familia de Kamala que necesitan a su hija para ciertos propósitos. La joven Kamala, bastante emocionada, se encuentra ante la oportunidad de su vida, un sueño que siempre anheló. Durante la conversación junto a Mónica acerca de sus habilidades, Kamala, de terca, decidió demostrarlo activando sus propios poderes, lo que resultó en otro intercambio con la Capitana Marvel. Esto llevó a un reencuentro incómodo entre Mónica y Carol. En resumen, existe cierto resentimiento por parte de Mónica debido a que Carol nunca regresó, pero ambas reconocen que no es el momento adecuado para asuntos familiares, por lo que Carol toma la decisión de continuar con su misión. El problema actual radica en que en ocasiones el intercambio no se activa cuando se solicita, por lo que, para evitar más complicaciones con intercambios imprevistos, decide regresar volando al planeta con el problema. Lo malo era que, durante su vuelo, justo en ese momento en que está en el aire, se activa el intercambio, resultando en que Kamala caiga desde lo alto. Y a pesar de que Nick sabe que Mónica aún no ha perfeccionado su habilidad de vuelo, la envía a rescatar a Kamala de todas maneras. Y a pesar de los contratiempos, logran llegar a salvo al suelo, pero intercambiando lugares con Carol otra vez, lo que la lleva ante Dark Bane y sus soldados, quienes la capturan. Y en el momento crítico en que Dark Bane estaba a punto de acabar con ellas, Carol, volando a toda velocidad, llega a tiempo para salvarlas. Esta intervención lleva a Dark Bane a creer que los Skrulls han formado una alianza con Carol, a quienes los Kree apodan como la Aniquiladora, debido a unos cuantos problemas en su pasado. En consecuencia, Dark Bane desecha cualquier posibilidad de paz, abriendo un agujero negro y destruyendo el último refugio que los Skrulls tenían. En respuesta a la situación, las tres heroínas intentan rescatar a todos llevándolos a la nave, pero el agujero negro es tan poderoso que absorbe todo a su paso. A esto se suma el hecho de que cada vez que utilizan sus poderes intercambian de lugar, así que con esta clara desventaja, Carol se ve obligada a salvar solo a quienes puede, a pesar de que esto afecte su imagen ante los ojos de Kamala. Una vez están a salvo en la nave, Carol trata de explicar a los Skrulls lo ocurrido y se disculpa por las consecuencias. Sin embargo, estos se mantienen tercos y solo creen que Carol arruinó la alianza de paz. A pesar de esto, al revelar las verdaderas intenciones de Dark Bane, la capitana les ofrece un nuevo lugar para vivir. Justo después de esto, Valkyria llega para salvar la situación y llevar a todos los Skrulls al nuevo Asgard. Más tarde, aún podemos percibir la irritación de Mónica hacia Carol. Sin embargo, dado que Danvers no puede explicar la verdadera razón de su ausencia, Mónica decide simplemente dejarla sola en su disgusto. A pesar de los conflictos, Carol reconoce que cometió un error al hablarle de manera inapropiada a Kamala, por lo que le ofrece disculpas, y ya con las cosas más calmadas, las tres comienzan a elaborar un plan para detener a Dark Bane. En este proceso, Kamala revela un dato crucial: notó que Dark Bane lleva un brazalete idéntico al suyo, y sospecha que esa es la razón de su formidable fuerza. De inmediato, Carol les informa que esas bandas son bandas cuánticas, y tras analizar la situación junto a Mónica, llegan a la conclusión de que Dark Bane está generando agujeros negros en el espacio para absorber recursos
recursos naturales de diversos planetas y así revitalizar Hala, su propio planeta que actualmente carece casi por completo de aire respirable. Ante esta revelación, Carol también deduce que si Darth Bane busca recursos, se dirigirá ahora a Latna, el planeta con mayor cantidad de agua, por lo que después de someterse a un breve entrenamiento para coordinar sus habilidades, nuestras amigas llegan a Latna. Al llegar, Carol, Kamala y Mónica son recibidas de manera notablemente festiva, con música y bailes, ya que al parecer todos en ese planeta se comunican de esa manera. Dado que Carol había ayudado previamente al príncipe de Latna, ahora la consideran su princesa, logrando de esta manera convencer al príncipe de que se enfrentará a un ataque inminente y necesitan refuerzos urgentemente. Entonces, además de diseñarles nuevos uniformes muy llamativos, les brinda apoyo durante el ataque de diversas maneras. Sorprendentemente, Darth Bane logra enfrentarse a Carol, principalmente porque su banda cuántica absorbe los poderes de esta última. Esto proporciona a Darth Bane el tiempo necesario para abrir un nuevo punto de salto en el espacio y llevarse consigo el suministro de agua del planeta. Así que en medio de la intensa situación, el trío se ve obligado a escapar, ya que estaban siendo atacadas por numerosas naves, y con Kamala temerosa de perder su banda, activó otro punto de salto. Ahora, sintiéndose bastante inútil y muy desesperada por su aparente falta de contribución en Latna, Carol decide revelar la verdad. Le confiesa a Mónica que no regresó con ella porque había adquirido el título de aniquiladora de planetas, por lo que no quería que su sobrina tuviera esa imagen de ella. Mónica, entendiendo la razón detrás de las acciones de Carol, le asegura que todos esos títulos y acciones nunca superarán el verdadero amor de la familia. Finalmente, la tía y la prima logran encontrar la felicidad. Mientras esto ocurre, el conocido gato Gus da a luz a varias crías en la nave de Fury. Esta situación provoca que aparezcan huevos por toda la nave, aunque por supuesto nadie tiene conocimiento de qué contienen hasta que se descubren como las crías del gato. Resulta que estas crías son la mejor arma de Nick Fury ante el nuevo problema. El dichoso problema era que los huevos de la gata habían causado daños considerables en toda la nave, y con solo 10 cápsulas disponibles, Nick ideó la idea de usar a los gatos para que se tragaran a toda la tripulación, y al descender de la nave, los expulsarían. Así, Nick logra aterrizar la nave con la familia de Kamala incluida. Por otro lado, ya que Hala había obtenido el agua de Latna, aún carecía de un sol, así que Darth Bane, con la intención de causar estragos, planea absorber el sol de la Tierra. Ante esto, ahora es responsabilidad de las 3 sobrinas detener a Darth Bane de cualquier manera posible, así que después de una intensa pelea, Darth Bane resulta ser atravesada por casualidad con una espada, pero las chicas realmente no desean causarle la muerte, ya que al fin de cuentas Darth Bane llevaba a cabo sus acciones con el propósito de mejorar la calidad de vida de su planeta. Así que en un intento de solucionar la situación, Carol ofrece a Darth Bane la promesa de utilizar su poder para revitalizar el sol de Hala, eliminando la necesidad de recurrir al sol de la Tierra. Sin embargo, Darth Bane estaba desinteresada en esta oferta, por lo que engaña a las chicas y le roba la otra banda cuántica a Kamala. Ya la situación parecía bastante perdida, pero es en este momento en donde Carol ejecuta un último movimiento desesperado y lleva a Darth Bane lejos de ahí, haciendo chocar las bandas cuánticas, las cuales liberan un poder tan intenso que provoca la explosión de Darth Bane. Así que ahora Mónica y Kamala solo les queda rescatar a su amiga. Sin embargo, la situación no había concluido, ya que la explosión generó un considerable agujero negro en el espacio, pero este no era un simple punto de salto, ya que parece ser un agujero de espacio en realidad, como si se tratara de otra dimensión. En ese momento, Mónica encuentra una solución. Necesita ser recargada de energía para actuar como imán y así poder reparar el agujero. Ambas siguen sus instrucciones y proceden a recargarla. Todo parecía ir bien, pero justo cuando el agujero negro estaba siendo reparado, Carol detecta que su sobrina está quedándose del otro lado del agujero. Carol intenta salvar a su sobrina, pero no llega a tiempo, y es de esta manera que concluye la historia de la gran Mónica Rambeau. Finalmente, Kamala regresa a la Tierra en la nave de Carol, mientras que la Capitana Marvel se dirige a cumplir su promesa con Hala, utilizando sus poderes para iluminar el sol de los habitantes del planeta, dejándolos con un nuevo sol. A pesar de que pase el tiempo, no hay señales de Mónica, como si el universo lo hubiera absorbido por completo. Así que, asumiendo que nunca regresará, Kamala y su familia son trasladadas a la casa de Mónica por seguridad, con el permiso de Carol, por supuesto. Mientras tanto, ella, gracias a Kamala y Mónica, ha aprendido a trabajar en equipo, aunque aún así se niega a aceptar la desaparición de su sobrina, por lo que hasta que se resuelva esto, le encomienda a Kamala una misión de gran importancia. Su tarea consiste en formar un nuevo equipo, comenzando con la incorporación de Kate Bishop, y de esta manera concluye The Marvels. Aunque aún quedaba la escena post créditos, en esta escena se confirma que Mónica sigue viva, y sorprendentemente a su lado se encuentra su madre. Esto se debe a que nuestra Capitana Rambeau ha aparecido en otra línea temporal, y está siendo atendida por Bestia de los X-Men, marcando así el final de esta película. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos videitos hermosísimos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.